Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de esta comentada supuesta reunión que tuvo el señor Guido Bellido con el señor César Tito Rojas. Pero antes de eso quiero que comentemos un poco acerca de algunos de los anuncios que hizo el señor Castillo en su último mensaje a la nación. Ya sé que este mensaje es un poco pasado, sin embargo quería averiguar un poquito sobre el traslado del GLP al Fondo de Estabilización antes de comentar al respecto, porque como ustedes saben soy un poco torpe en lo que respecta a economía y me tomó un poquito de tiempo averiguar acerca del tema y tampoco quería venir a hablar acá cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces tenemos lo del anuncio, hablando sobre el mensaje de Castillo, tenemos lo del anuncio de la creación de una planta de producción de vacunas Sputnik. En ese sentido hay que tener en cuenta que el señor Hernando Ceballos, el ministro de Salud, ha salido a aclarar que este proyecto sería un proyecto a largo plazo, pues estaría listo aproximadamente para el 2023. Entonces, tomemos esta noticia de acuerdo al contexto en el que vivimos. Esa promesa hoy no soluciona el tema de la pandemia, porque lo que necesitamos son las vacunas ahora, en este momento. Entonces, lo más práctico que es continuar importándolas. Y respecto a este tema de la pandemia, creo que sería más importante que el señor Castillo nos pregunte, nos responda a ciertas preguntas que ya nos venimos haciendo desde hace bastante tiempo, y es que están comprando ventiladores mecánicos, capacitando a los médicos para que puedan apoyar a los intensivistas, porque como sabemos hay un déficit de recursos humanos. Se están aplicando una cantidad adecuada de pruebas moleculares, invirtiendo lo suficiente para realizar estudios epidemiológicos, porque hay que tener en cuenta que para poder defendernos de la pandemia y a puertas de una tercera ola, se tiene que aplicar una estrategia en conjunto hasta que en algún momento el 70-80% de la población logre estar vacunada y en teoría este virus comience a ser una menor amenaza. Entonces, evidentemente, lo principal lo primordial que tendría que ir en sus anuncios debería ser referente a todos estos temas, y obviamente a la par podría anunciar que tiene este proyecto que es a largo plazo, porque es indudable que sería una buena noticia para el país. El señor Castillo también dijo que para septiembre se vacunaría al 50% de la población objetivo aproximadamente, o sea que podría ser un porcentaje mayor o un porcentaje menor. Es más probable que sea lo segundo, ¿no? Es decir, un porcentaje menor. Esta es una promesa que parece complicada de cumplirse, sin embargo la cantidad de personas vacunadas, por lo menos hasta ayer en la tarde que yo revisé la data, esto con una o dos dosis era de 10.866.694. Y la población objetivo es de 27.244.203. Esto por si acaso incluye a los menores de 12 años para arriba. Entonces, es un objetivo difícil de cumplirse, pero no imposible. Si no me equivoco, para lograr esta meta se tendría que vacunar a más de 199.000 personas a diario, porque hoy ya estamos 8 de septiembre. Ojo, considero a las personas vacunadas con una o dos dosis porque es como he visto que se contabiliza en otros países. Sin embargo, si quieren les dejo el dato de personas vacunadas completamente, es decir, con dos dosis. Hasta ayer por la tarde ese dato era de 8.495.758. En este caso se necesitaría vacunar a más de 222.000 personas por día. Como les dije, es un objetivo difícil de cumplir, pero no imposible. Así que veamos cómo manejan este tema. Luego el señor en general habló sobre inversión pública, anunció lo que ya había comentado, la ejecución a partir de septiembre de la entrega de los bonos de 350 soles por persona, que significaría un gasto de 5.000 millones de soles para el país. También habló de la ejecución de 400 millones de soles para la reactivación de proyectos en proceso de ejecución para lograr la generación de empleo temporales. También habló de la incorporación del GLP al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, y es acá donde me quiero detener un momento.
Como saben, el GLP ya ha estado en este fondo anteriormente y fue retirado el año pasado debido a que no tuvo los resultados que se esperaba. Entonces, esta no es una propuesta novedosa que sí genera un gasto grande para el país y tampoco es un ofrecimiento estratégico que esté focalizado solo a beneficiar a aquellos que más lo necesitan, sino más bien es una propuesta general que va a llegar a beneficiar incluso a aquellos que sí tienen capacidad de pago. Y en ese sentido, el gobierno sí podría haber pensado en aplicar una estrategia dirigida a beneficiar solo a aquellos hogares de menos recursos a través, como escuché antes de ayer, al economista González Izquierdo del FICE. Y en este sentido hay que tener en cuenta que el FICE ya da un vale de descuento para GLP a las familias más vulnerables. Por otro lado, la inclusión o la presencia del GLP en este fondo de estabilización también ha generado algunos problemas debido a que entra dentro de este subsidio el GLP destinado al envasado en balones para el consumo de hogares. Sin embargo, el GLP que va dirigido para clientes comerciales e industriales conocido como GLP a granel no se incluye dentro de este beneficio, lo que motiva que las empresas adquieran el GLP que es para envasado y lo comercialicen a granel, y esto evidentemente genera una gran distorsión en el mercado y además incentiva la informalidad. Por otro lado, el fondo funciona a través del establecimiento de bandas de precio. De esta manera, si los precios suben por encima de dicha banda, el fondo de estabilización realiza una compensación a las empresas y en caso contrario, las empresas al fondo de estabilización de precios del combustible. Sin embargo, escuché a dos economistas que indican que cuando el precio está por debajo de dicha banda, no suele verse o no se ve esa compensación por parte de las empresas al fondo de estabilización. El presidente del organismo peruano de consumidores y usuarios, Héctor Plate, al respecto, es decir, respecto a este tema de la inclusión del GLP al fondo de estabilización, dijo lo siguiente, y cito, voy a intentar leer rápido. La inclusión del GLP envasado en el fondo de estabilización tuvo un costo fiscal sobre 2.700 millones pagados a productores e importadores, así sin ningún beneficio para los consumidores del balón de gas en el país en años, que además pagaron 1.200 millones por exceso por este producto. Así está demostrado que este fondo desde su implementación fue ineficaz e ineficiente, a diferencia del FICE, cuya eficiencia, transparencia y predictibilidad cumple con sus objetivos. Entonces, esta es más o menos la información respecto a los anuncios del presidente, y regresando a lo último de lo que estábamos hablando, que es la inclusión del GLP a este fondo de estabilización. Es algo, como ya les mencioné y como también mencionó el presidente del organismo peruano de consumidores, es algo que demostró no funcionar, por algo lo retiraron. Tal vez como una medida urgente y temporal está bien, pero de ahí a alargar la presencia del GLP en este fondo, para mí, o yo considero que no es lo correcto, pero finalmente es mi opinión. Además que, como ya les dije, beneficia a aquellos que no necesariamente necesitan un subsidio porque sí tienen capacidad de pago. Pero bueno, a pesar de las evidencias, otra vez la burra al trigo. Pero veamos cómo sucede, tal vez en esta ocasión sí funciona. Y como leí en un tuit de Jaime de Altaus, con quien dicho sea de paso no siempre estoy de acuerdo, pero el presidente anunció el bono, anunció la inversión pública para reactivar ciertas obras y generar empleos temporales. También anunció esta especie de subsidio al GLP, pero se olvidó que puede generar muchos más puestos de trabajo y más estables, simplemente eliminando la incertidumbre que generan sus acciones e inacciones, y esto sin gastar un sol. Ahora, ayer se dio a conocer que, según el registro oficial de visitas, el presidente del Consejo de Ministros se reunió junto a otras personas con el señor César Tito Rojas. En mi video anterior justamente les hablé o mencioné a Tito Rojas, pues
figuraba junto a Iber Maraví en esta lista de la mesa directiva de CONARESUTEP. Ahí les mencioné que el señor es uno de los fundadores de Movadef y evidentemente no fue la primera vez que les hablé de él, pues durante la campaña de segunda vuelta tocamos el tema. Bellido ha negado que se hubiera reunido con el señor, sin embargo, en el registro, como ya les dije, figura que este encuentro estaba agendado con él. Entonces, es un poco extraño que ahora lo niegue. Y la verdad, y esta por supuesto es mi opinión, yo no le creo mucho al señor Guido Pucca porque con el caso o respecto al caso Chirinos, el señor ha comenzado a mentir porque en esta entrevista que tuvo con Belmont dijo que Bellido, estaba a un costadito completamente concentrado en su máquina cuando 2 de los 3 testigos ya han confirmado que efectivamente sí hubo una interacción entre la congresista y el hoy presidente del Consejo de Ministros. Así que si miente con eso, dudo que se le ha complicado mentir respecto a otras cosas. Por su parte, Tito Rojas ha dicho que se reunió con el viceministro de Cobranzas, el señor Braulio Grajeda, alguien muy cercano a Cerrón. Pero otra vez, ¿por qué en el registro figuraría que la reunión está agendada con Bellido si no era así? Es bastante extraño. Pero bueno, Grajeda respecto a esto dijo que él no conoce a Tito Rojas y que estas personas, y se refiere a estas personas porque como les dije, César Tito Rojas no llegó solo, ¿no? Sino acompañado de más personas. Entonces Grajeda dice que estas personas llegaron a sorprender con otros temas como el del SUTEP porque él solo ve temas de salud. E igualmente la PCM lanzó un comunicado indicando que César Tito Rojas no se reunió con el Premier y que además ingresó como parte de la delegación del SUTEP, algo que el SUTEP ha salido a desmentir. Y para variar todo, un zafarrancho. Hay quienes para defender a Bellido dicen que el señor César Tito Rojas ya ha ingresado a Palacio desde el 2016. Y esto es cierto, el señor registra varias visitas. Sin embargo, hay algunas o varias diferencias de las que vamos a hablar ahora. Primero, no te presentas espontáneamente y porque simplemente se te ocurre a Palacio y dices, hola, ya llegué, aquí estoy, pásenme con Bellido al toque. No, o sea, se supone que primero o previamente has tenido que agendar una reunión. Luego, cuando te acercas a dicha reunión, se supone que te presentas, dejas tu nombre, presentas tu DNI, enseñas la identificación si representas a alguna institución o algún grupo. Así que eso de que no sabíamos o no se dieron cuenta suena un poco a floro. Y ahora ya dije floro, no me vayan a lapidar como hicieron con Chirinos, que creo que por decir no sea floro, señor Bellido, le dijeron que era una callejonera o algo así. Segundo, tanto el señor Castillo como Iber Maraví deberían o deben saber quién es el señor César Tito Rojas, porque ambos, es decir, Castillo e Iber Maraví, han estado en reuniones, ya sean virtuales o presenciales, con el señor, además que ambos también tienen 1 o 2 fotos con él. Tercero, contexto, señores, contexto. Hoy, a diferencia del 2016, 2017 y 2019, tenemos a un gobierno con una evidente ligación con Sendero. El presidente tiene vínculos con ellos o con esta organización a través de CONARESUTEP, hoy FENATE, compuesto por varias personas vinculadas o pertenecientes a Movadef/Sendero. En este gobierno también está la señora Anaí Durant, quien, como ya les dije en el video anterior, firmó una carta a favor del terrorista Bolay y otros emerretistas, además que ha asistido a la presentación del libro de un ex encarcelado por terrorismo. En esta presentación se dieron declaraciones un tanto controversiales y a la señora no se le movió ni un pelo. También tenemos a Iber Maraví, que igual ya hemos hablado de él en el video anterior con un poco más de detalle. Y por supuesto tenemos al señor Guido Bellido, quien minimiza los actos del Sendero Luminoso, reivindica a Edith Lagos, suscribe en su cuenta de Facebook lo dicho por Abimael Guzmán. Entonces,
que en todo este entorno, con un tufillo filo terrorista, llegue uno de los fundadores de lo que hoy es Sendero a reunirse, según el registro oficial, con el señor Guido Bellido, que es nada más y nada menos que el premier, no solo genera preocupación, sino también mucha alerta. Cuarto, el señor Castillo ya ha recibido de manera clandestina a profesores de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación del Perú, que es el FENATEP. ¿Por qué digo clandestina? Porque ingresaron con registros falsos, haciéndose pasar por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas. Y cuando la reportera de Panorama, que es el programa que realizó el informe, quiso hacerles algunas preguntas, los maestros no querían responder, se ponían nerviosos, mentían. Y esto es algo raro, porque si no estás haciendo nada de malo, simplemente contestas, o sea, las preguntas que te hacen, ¿no? Quinto, en los años anteriores, es decir, 2016, 2017, 2019, el señor Tito Rojas se reunió con funcionarios de tercer rango. En el caso del Ministerio de Educación, pues estos funcionarios con los que el señor se reúne figuran como trabajadores CAS. Y en el caso de sus reuniones con otros ministerios, en el registro ni siquiera figura el nombre de, por ejemplo, el viceministro, a diferencia de ahora que la reunión está agendada directamente con el presidente del Consejo de Ministros. Sexto y último, para ya no aburrirlos tanto. En el 2016, 2017 y 2019 ya se sabía de la existencia de Movadef y que este movimiento representaba al pensamiento Gonzalo. Lo que no tengo muy claro es si en el 2016 y marzo del 2017 ya se sabía que César Tito Rojas era fundador de Movadef, porque Basombrío, el exministro del Interior, presenta un informe respecto a la infiltración de los miembros de Movadef en CONARE en agosto del 2017. Entonces, si los políticos aún no tenían muy clara la procedencia de César Tito Rojas en el 2017 y marzo del en el 2016 y marzo del 2017, esta sería una diferencia más entre las reuniones de aquellos años y la reunión que se dio ayer. Sin embargo, evidentemente para el 2019 ya se tenía mapeado al señor César Tito Rojas, por lo que haberlo recibido estaba mal. El problema o el tema es que, como ustedes saben, a PPK, a Vizcarra no se les decía nada, no se los criticaba por nada, porque aparentemente eran sanos y sagrados. Pero que la gente los haya venerado y que los medios los haya venerado y que nunca los hayan criticado por nada, no tiene nada que ver. Estuvo mal que se lo recibiera en el 2019 y está mal que se lo reciba hoy, especialmente teniendo en cuenta los vínculos que ya sabemos que este gobierno tiene. Cada vez la presencia de Bellido se hace más insostenible, al igual que la de Iber Maraví, pero al presidente no le importa, los protege, los cubre, no le preocupa en que puedan haber estado involucrados estos señores, y no es de sorprender porque al final son lobos de la misma camada. Además, a veces parece que este tipo de comportamientos son hechos adrede, como una especie de afrenta a un sector de la población, porque es como que son escándalo tras escándalo y tras escándalo, y como ustedes saben, llega un punto en el que ya nada te sorprende, ya nada te preocupa, ya nada te parece escandaloso. Y en este sentido, amigos, no nos queda de otra que seguir alzando nuestra voz, no cansarnos, no darnos por vencidos, porque no podemos permitir infiltraciones de Sendero en el gobierno. Mientras tanto, los congresistas o el Congreso, que es al que le corresponde fiscalizar, anda como adormecido, atontado, en otro mundo. Parece que no se dan cuenta de la gravedad de lo que sucede y de lo grave que es que personas involucradas en acciones terroristas, que firman peticiones a favor de ellos, que minimizan sus actos, sean parte del gobierno y que uno de sus representantes camine muy orondo por Palacio. Tal vez esto se debe a intereses personales o tal vez a la falta de experiencia. Y oigan, en ese sentido, gracias por votar por la no reelección. Lo hicieron muy bien, se metieron un golazo con eso, ¿eh? Aplausito para los que votaron por la no reelección. Como sea, se dijo, se habló más de una vez
de los preocupantes y peligrosos vínculos que tenía Castillo con ciertas personas. Se dijo también que su plan de gobierno no permitiría el crecimiento económico. Como diría la señora Rosa María Palacios, se dijo que ese plan era el hambre para el país. ¿Y les importó? No, no les importó. Ojalá ahora sí les importe y se preocupen. Nunca es tarde para abrir los ojos, y si minimizan estos actos, estos hechos, tampoco me sorprende. Hoy para muchos el fujimorismo es más peligroso que Sendero Luminoso. Triste, pero cierto. Así hay gente cabeza dura. Por eso, como siempre digo, estamos como estamos. Y esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Les mando un beso y un abrazo. Chao. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social.